En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice así: Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. No siempre la vida es color de rosa. Hay veces que estamos muy bien, pero también llegan momentos difíciles, momentos de cansancio, de hartazgo, de fastidio, de cansancio. Hoy el Evangelio nos presenta una forma o manera para salir de esa situación. Dice el versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. No es desconocido que un grupo por ahí de personas ofrece alivio al sufrimiento. Pare de sufrir. Se sufren por muchas cosas y ese mensaje es novedoso. Parar de sufrir. Hay un sufrimiento con el trabajo, hay un sufrimiento con la enfermedad, hay un sufrimiento con cierto tipo de convivencias. Hay un sufrimiento cuando se ama o cuando no le aman. Podríamos pensar que solamente cuando estamos niños no sufrimos, pero el sufrimiento es de diferente manera, de diferente color, de diferente peso, de diferente línea. Se ha sabido tristemente de niños que se han desvivido porque ya no miraban la salida. Aquella niña que se desvivió porque fue abandonada por sus padres que se separaron primero y después la mamá le dejó con la abuela, una mujer dura, de temperamento impulsivo y arrebatado. La niña simplemente no pudo estar, ya se había acostumbrado quizá a una vida en solitario por parte de su madre que le dejaba en muchos de los casos con niñeras. Y al encontrarse después con una abuela que no sabemos realmente su situación, pero que la llevó al límite, la niña tomó una mala decisión. Y así, otros casos más. Niños que quisieran salir corriendo de su casa porque no encuentran paz, tranquilidad, ni amor, ni alegría, ni felicidad en ese lugar donde crecieron. Algunos más adolescentes conciben o consienten esa idea de acabar con la vida de sus progenitores, a veces movidos por un capricho, un orgullo, una soberbia o un egoísmo, a veces por un sufrimiento insoportable. Personas que se mantienen en un trabajo solamente por la mucha necesidad. Personas que se mantienen al lado de otra persona por mucha necesidad, aun cuando el abuso psicológico, físico, personal es extremo. A veces también las situaciones o los ambientes laborales son extremos, pero no hay otra salida, no hay otra oportunidad. Las condiciones laborales, las convivencias con los compañeros pueden ser fatales. Ante dichas circunstancias, el ofrecimiento para detener ese sufrimiento puede ser llamativo, pero se ha comprobado que también es engañoso. Presentar el mensaje de Cristo sin cruz es una falacia, es una mentira. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay redención. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder hacer una reflexión de este pasaje y entender claramente qué es lo que nos quiere decir Dios. Veamos el versículo 28 ya mencionado. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. El Señor Jesús no es ajeno a nuestras luchas.
Él ve la fatiga emocional, espiritual, laboral, familiar y nos llama con ternura. El Hijo de Dios se hizo hombre para enseñarnos que el camino de la salvación no es lejano a nosotros, no es distante. Él mismo cargó con sufrimiento, persecución, repudio, calumnias y chismes. El cansancio físico también golpeaba su persona. Recuérdese aquel momento en el que subió a la barca y ahí se recostó en una almohada que tenía. Quedó tan profundamente dormido que ni las olas, ni el viento, ni la sacudida de la barca hacía que se despertara. Y el agua entraba a la barca. Y el miedo de los discípulos movió a despertar a Jesús. Al despertarse, con solo unas palabras, llegó la calma, llegó la paz. Esa paz puede venir a nuestras vidas en la medida que nosotros acudamos al buen Dios, al buen Jesús, pero hay que dirigirnos a Él y hay que hablarle. No es cuestión de solamente decir, calma la tempestad, es cuestión de mantenernos en un diálogo con Él. Somos muchas veces desesperados incluso con Dios, porque no respetamos sus tiempos y queremos que se hagan las cosas conforme a nuestros tiempos, conforme a nuestro capricho. Muchas veces mi recomendación para aquellas personas que viven en una situación marital desgastante, frustrada, hiriente y arrebatada. Oiga, se la pasa quejándose, se la pasa renegando mucho tiempo aquí, allá, con esta persona, con la otra y además usando las redes sociales para exponer a quien quizá le está haciendo pasar un mal momento. Pero yo considero que si más que ocupar el tiempo para hablar con X o Y persona de la situación de su pareja, se dedicara más a estar delante de Dios hablando en oración, las cosas fueran diferentes. Cierto es que Dios no impone ni obliga a que actuemos de manera diferente. Si bien con nuestra oración algunas veces no podemos hacer que cambie el otro, a menos de que abra su corazón a Dios, lo que sí podemos hacer es que con esa oración tengamos más paciencia, más fortaleza, más luz, sabiduría para poder hacer cambiar una actitud en lo personal para darle un giro o darle un cambio a la situación en la que nos encontramos, que a todos nos puede afectar. Por ahí se dio mucha mención al caso de un sacerdote que se desvivió. Recuerdo yo el comentario de otra persona cuando supo que un sacerdote estaba en depresión. ¿Cómo es posible que un consagrado esté en depresión? Pues sí, es algo que ha pasado, está pasando y sin duda pasará a otras personas. Pero ¿cómo puede ser que una persona que está relacionada con las cosas de Dios atente contra su vida, como ese sacerdote? No es el único, también religiosas, e incluso por ahí se habla de algún obispo. También ha sucedido con pastores en iglesias cristianas no católicas. Cada situación se puede analizar en lo particular. No podemos juzgar a la ligera. En ocasiones son enfermedades psicológicas bastante graves y no podemos ser imprudentes o superficiales para hacer un juicio de forma general. Además que ni nos corresponde. Pero sí, a veces hablamos porque nuestra lengua es muy larga y nuestra prudencia bien cortita. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el versículo 29. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. El yugo que nos da el Señor Jesús no es opresión, es una herramienta que nos servirá para trabajar con el Señor. Acepten el yugo, no es para oprimirnos, trabajemos junto con Dios. Hay que aprender de Él en la medida que trabajamos con Él, a ser pacientes. Si ya sabemos que las cosas están descarrilando, hay que buscar la paz. Hay que pedirle a Dios su paciencia. Ya me desesperó esta persona, ya me desesperó esta comunidad, ya me desesperó este trabajo, ya me desesperó este clima, ya me desesperó esta situación. Diría aquel de las historietas,
serenidad y paciencia, mi querido Solín. La desesperación, la angustia y el miedo siempre serán malos consejeros. ¿Cuántas personas dentro de esa desesperación, angustia y ansiedad toman malas decisiones? La situación legal en un país, la situación difícil en un lugar de trabajo, la situación difícil en un vecindario, en una familia, en una escuela o en una comunidad religiosa. Buscar la quietud, buscar la paz, buscar la paciencia. Aprendan de mí, dice el Señor Jesús, que soy paciente. Si vamos a actuar, que sea conforme a la paciencia que Dios nos da. Y dice también de corazón humilde, que no nos mueva el orgullo y la soberbia, que no nos mueva el egoísmo ni la vanidad, que sea más bien la humildad la que nos dirija por los caminos correctos. Aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. No hay que mover las piezas conforme a nuestra voluntad. Dejemos todo en manos de Dios para que se vayan moviendo conforme a lo que es la voluntad de Él en nuestras vidas. El Señor Jesús no nos ofrece un descanso físico como tal, más bien es un descanso del alma, una paz interior que al mismo tiempo da alivio del miedo y también libertad del resentimiento que muchas veces nos oprime, nos cansa y nos desgasta. Por ejemplo, una persona que vive preocupada por el pasado y encuentra libertad en una confesión sincera. Dios es su refugio, Dios es su consuelo. Descansa el alma perdonando, reconciliándote, confiando. Recuerda esta frase: Jesús es medicina para el corazón cansado. Y el último versículo, 30. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. El Señor Jesús no nos da cargas aplastantes, sino mandamientos que nos liberan y dan vida. Estos mandamientos incurren en amar, perdonar y confiar, porque una persona que deja de guardar rencor, resentimiento, coraje, envidia, si abandona todo eso, comienza a vivir con más paz, con más salud emocional. Y es lo que no entendemos, porque no hemos hecho el esfuerzo de ponernos ese yugo para trabajar junto con Dios y aprender de Él con paciencia y con un corazón humilde. Obedecer a Dios no es una carga, es un alivio. Su camino es paz, aunque sea exigente. Con esto podemos concluir diciendo que el buen Jesús nos llama a seguir trabajando, a seguir luchando, pero hacerlo con sentido, con esperanza, con la paz interior que solamente es el resultado de nuestra relación con Él. Que el Espíritu Santo nos conceda esa fortaleza y constancia para seguir trabajando a la par de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Para poder escuchar la trivia, el cuento o la metáfora y las canciones que antes poníamos después del Evangelio, tienes que escucharlo por WhatsApp o por Telegram. Abajo de la descripción del video te ponemos un link o una liga que te llevará a la página para que sepas cómo mandártelo al WhatsApp o Telegram.